El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre amado, muy buenos días. Te damos gracias por recibirnos una vez más en este lugar secreto preparado por ti, que nosotros no conocíamos que existía. Pero tú, amado Jesús, al enseñar a tus discípulos a orar, dijiste: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Eso es realmente lo que nos interesa, que tú ves lo secreto y conoces lo más íntimo de nuestros corazones. Aún no ha llegado la palabra a nuestros labios cuando tú ya la sabes, lo que pensamos. Todos nuestros cabellos están contados por ti. Las hojas de los árboles, no hay una que no se mueva sin que tú lo sepas. Lo sabes todo, lo conoces todo de nosotros. Y sabes que estamos aquí porque te amamos. Estamos aquí no porque seamos perfectos. Estamos aquí porque tenemos una necesidad de ti. Impresionante. Cada día tu palabra produce más sed de ti en nuestros corazones. Y cada día que pasa, la llama de tu Espíritu Santo en medio de nosotros se enciende más y más. Por eso te buscamos apasionadamente todos los días. Tú dices que te busquemos mientras puedas ser hallado. Pues bien, aquí hay una iglesia que te ama, una iglesia que te busca, porque anhela encontrarse contigo cada mañana. Una iglesia que lo único que espera de ti es conocerte. Una iglesia que solo espera de ti tener tu guía y tu dirección cada mañana, porque hemos entendido que sin ti estamos completamente perdidos. Solo en tu presencia hay plenitud de paz. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias por cada mañana permitirnos el honor de poder estar en tu presencia. Es una bendición inmensamente grande que valoramos con todo el corazón. Por eso cada mañana nos levantamos con alegría, nos levantamos con gozo, porque amamos el estar en tu presencia.
porque amamos escuchar estas cosas secretas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Gracias. Ayúdanos, amado, para que esta pasión por ti nunca se apague, para que este fuego por ti siga encendido siempre, poder decir como dijo Jeremías: si por mí fuera, yo no siguiera adelante con esta predicación. Palabras más, palabras menos. Pero decía él, hay un fuego dentro de mí. Traté de resistir ese fuego, pero no pude. Cuando Moisés tuvo ese encuentro contigo, él vio una zarza que ardía y no se consumía. La zarza que arde y no se consume es una evidencia de la presencia tuya. Así que, amado, haz que arda esa zarza en nuestros corazones hoy. Que hoy tú reavives el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. El don de la fe que nos ha sido dado. Para que todo aquel que se encuentra abatido, para que todo aquel que se encuentra confundido, sin fuerzas, se levante una vez más. Gracias, amado, porque tu palabra nos reconforta. Gracias, amado, porque tu palabra nos llena de vida. Que la bendición tuya nunca falte sobre cada persona que cada mañana saca el tiempo para venir a buscarte. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran y desprecias a los que te tienen en poco. Hoy te suplico, desde lo profundo de mi corazón, que honres a cada uno de tus hijos hoy, a los que han sido fieles, a los que te buscan sin descanso. Revela tu gloria y manifiesta tu favor en sus vidas hoy. Eres bienvenido a este lugar. Este es tu lugar. Nosotros no somos nada, simples vasijas de barro, para que la gloria no sea nuestra sino tuya. Verdades eternas es tu ministerio. Espíritu Santo, eres tú quien ministras en este lugar. No somos nosotros. Y como siempre, eres bienvenido. Gracias por estar aquí. Te amamos y te bendecimos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y una vez más. Amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, les amamos inmensamente. Y les mandamos un abrazo fraterno a todos ustedes. Que hayan amanecido bien, que hayan descansado muy bien. A veces es posible que pasemos por pruebas y por luchas espirituales en nuestro interior, tormentas, diríamos. Pero algo que el Señor nos dijo al comienzo de año es que este año no faltaría el aceite. El aceite nos habla de unción, de la presencia del Señor en nosotros. Pero meditaba en cómo se saca el aceite. Ese es el proceso que muchas veces olvidamos. Jesús, dice la palabra, que fue a un lugar llamado Huerto de Getsemaní. Y en ese lugar dice que él estaba orando y había tanta angustia en su corazón. Era tanta la presión que estaba viviendo Jesús, el Hijo de Dios, que de su frente salía el sudor, era como grandes gotas de sangre. Esto es interesante porque a veces uno dice, pero solo yo paso por estos momentos de aflicción donde uno siente una presión impresionante, siente que Dios lo ha dejado solo, que lo ha abandonado. Pues Jesús lo vivió. Y es así como el Señor saca aceite. A veces queremos unción, queremos más revelación, pero se nos olvida que para que el aceite pueda fluir, la aceituna tiene que ser machacada. Ay, eso no nos gusta tanto, pastores, que si supiera lo que estoy viviendo.
unos procesos difíciles. Yo siento que Dios me está machacando. Tienes que reconocer, Dios está sacando aceite. Este año el Señor prometió aceite. No faltaría el aceite. Pasó algo con estas vírgenes que estaban esperando al novio. El aceite se les acabó. Entonces, Dios nos ama tanto que Él quiere que el fuego se mantenga encendido. Pero para que tu fuego se mantenga encendido, necesitas aceite. Necesitas aceite. Y hay tiempos en los que pasamos por quebrantamientos y por situaciones que no logramos entender. Pero es Dios obrando en nosotros para que su unción se mantenga, para que su fuego se mantenga encendido en nosotros. Así que no te vayas a desanimar por nada del mundo, pensando que lo que te está pasando a ti, eres la única que le pasan estas cosas o eres el único. Todos pasamos por estos procesos, pero el Señor este año prometió aceite, así que dale gracias a Dios. Dios quiere que tu lámpara se mantenga encendida y por eso le dijo al apóstol, mira, bástate mi gracia. Pablo decía, ya quita este aguijón, no puedo más, bástate mi gracia. Déjame ese aguijón ahí, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Te sientes débil? Esa es la materia prima que Dios usa para fortalecerse en ti. Así que sean todos bienvenidos, mis amados. Qué alegría volver a saludarles. Padre, aquí estamos como cada mañana, deseosos de escuchar tu palabra, anhelando recibir el toque tuyo a través de tu palabra. No somos dignos de que entres en nuestra casa. Di tu palabra. Es lo único que necesitamos, Señor, habla. Por favor, que tu pueblo escucha. Y declaramos el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Ciudades de Refugio. Ciudades de Refugio. El libro de Nehemías, en el capítulo 11, en el verso 26, dice la palabra, Nehemías 11:26 dice, en Yeshua, Molada y Bet-Pelet. Otra de las ciudades a las que se fueron a vivir aquellos que no quedaron seleccionados para habitar en Jerusalén fue esta llamada Bet-Pelet. Haciendo un poco de contexto para las personas que apenas se conectan ahora, que no han estado con nosotros desde el comienzo del año. El Señor nos ha estado ministrando acerca de lo que ocurrió en tiempos de Nehemías. Después que Jerusalén fue restaurada, sus puertas, sus muros, el altar, el templo, ahora Nehemías tenía como desafío el que esta ciudad fuera poblada porque no había gente que viviera allí. Y dice que empezaron a hacer un sorteo y escogieron a algunas personas para ir a vivir a Jerusalén. Pero algunas personas, aunque fueron seleccionadas para vivir en Jerusalén, la ciudad santa, el lugar donde la presencia de Dios moraba, porque ahí estaba el templo de Dios, ellos decidieron por voluntad propia no ir a vivir allá. No, nosotros no vamos para Jerusalén, nos vamos a quedar acá. Y hemos encontrado por el Espíritu Santo que cada una de estas ciudades a las que el pueblo migró tiene un significado y nos enseña algo a nosotros. Hoy, la ciudad que vamos a estar, el nombre de la ciudad que vamos a estar estudiando es Bet-Pelet. El significado de esta ciudad, Bet-Pelet, es casa de la huida. Bet-Pelet, casa de la huida. Para poder comprender el significado de este nombre, es necesario recordar que en tiempos del Antiguo Testamento habían unas ciudades que eran utilizadas para la huida o para escapar del vengador de la sangre,
que llegaron a ser conocidas como ciudades de refugio. Por eso el título del programa. El propósito de estas ciudades de refugio era mantener la salud de la sociedad israelita, evitando la contaminación de la sociedad por una proliferación de la violencia sin ningún control. ¿Pasaba en aquella época? Pasa también en nuestra época. Recientemente vi en las noticias una noticia dolorosa. Un hermano de 12 años acabó con la vida de su hermano de 9 años con un cuchillo. Y si usted va a la prensa, eso es lo que está ocurriendo. Y ocurría también en aquella época. Esta actitud tiene mucha relevancia en nuestros días, donde la violencia, a través de los homicidios, como única manera de arreglar asuntos privados y públicos, se ha generalizado. Hoy tú no puedes mirar a nadie porque te van matando. Te matan por una moneda, te matan porque les tumbaste un casco, por cualquier cosa. Estas ciudades de refugio fueron establecidas por el mismo Dios, para que la persona que cometiere algún delito pudiera huir a ese lugar, sin que allí nadie le pudiera tocar. Estas ciudades eran una especie de lugar sagrado, que absolutamente nadie podía profanar. La persona que cometía el delito se metía en esa ciudad de refugio y allí nadie podía tocarlo. Miremos, Números capítulo 35, verso 6. Número 35, 6. Dice: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, 6, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. 6 eran de refugio, dijo Dios, para que el homicida se refugie allá. Esta es Bet Pelet, o casa de la huida. ¿A dónde fueron? A vivir los que no quisieron habitar en Jerusalén. Nosotros nos vamos para la casa de la huida. En otras palabras, este lugar que ellos escogieron para establecerse no era una verdadera casa de refugio. En ese lugar, aunque se llamaba casa de la huida, por estar lejos de Jerusalén, ellos estaban expuestos. No podían estar protegidos. Cuando alguien cometía un asesinato, el homicida tenía que ir a una de esas ciudades de refugio y no a cualquier otra. No, yo me invento una propia ciudad de refugio y aquí yo estoy protegido, nadie puede tocarme. No tenía que ser la ciudad que Dios había establecido para tal fin. En otra ciudad que no hubiese sido establecida para esto, la persona que iba y se metía allí no estaba seguro. El homicida podía ser un hebreo o un extranjero que habitase entre ellos. Es decir, estas ciudades de refugio estaban claramente identificadas. Todo el pueblo de Israel sabía cómo localizar una de estas ciudades de refugio o casas de la huida para protegerse en caso de llegarse a presentar un inconveniente. Por supuesto, para que el homicida se pudiera resguardar en una de estas ciudades, la muerte que produjo debía haber ocurrido accidentalmente, sin premeditación, para lo cual era necesario que el homicida tuviera conciencia de culpabilidad, tuviera conciencia de haber pecado. El homicida debía presentarse a la puerta de la ciudad y exponer su caso ante los ancianos.
Era un camino a realizar solo y sin perder el tiempo, ya que el vengador de la sangre lo podía coger antes de llegar a esa ciudad. Ciertamente era un camino estrecho y peligroso, pero era el único camino hacia la salvación. En esas ciudades, los ancianos de Israel debían darle un lugar para vivir hasta que tuviera un juicio adecuado y justo el homicida. Las personas encargadas de impartir justicia en esas ciudades de refugio eran levitas. Eran sacerdotes del Dios Altísimo, no como la justicia de hoy día. No, eran hombres de Dios. Personas con una sensibilidad especial de parte de Dios, pues ellos ministraban al pueblo de Israel. Una vez el homicida llegaba a aquellas ciudades de refugio, estos sacerdotes y levitas debían escucharlo antes de emitir cualquier juicio para poder juzgar justamente. Estos sacerdotes y levitas tenían la responsabilidad de abrir las puertas de estas ciudades de refugio a todos los homicidas del pueblo. Ese era su ministerio. Si la persona que era acusada de haber matado a alguien era encontrada inocente, debía permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera en esos días. Así quedó registrado en el libro de Números. Miremos por favor Números capítulo 35. Números 35 del 25 al 27. Dice, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, en el cual, dice, el cual fue ungido por el aceite santo, verso 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, verso 27, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Los sacerdotes y levitas debían dar abrigo en su ciudad al homicida declarado inocente. Si por el contrario se le encontraba culpable, era entregado al vengador de la sangre. Pero el que venía con mentiras y era declarado culpable, era entregado al vengador de la sangre. Miremos Deuteronomio capítulo 9, verso 11 y 12. Deuteronomio 9, 11 y 12. Perdón, 19. Deuteronomio 19, 11 y 12. Dice la palabra: pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, verso 12, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Una vez, el acusado de homicidio quedaba libre, podía volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. En estos santuarios de la vida, en esas casas de refugio, casas de la huida, nosotros encontramos algunas lecciones para nuestras vidas. Estas ciudades de huida o ciudades de refugio simbolizan que Dios ha hecho provisión por medio de Cristo para que el pecador pueda encontrar salvación y vida. Alguien dirá, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo un homicida va a encontrar refugio en ese lugar? Un homicida que no era culpable, sin premeditación.
Y dirá uno, eso es injusto. Pero ¿cuántos pecados hemos cometido nosotros? Y sin embargo, Dios, a pesar de todo lo que hemos hecho, Él también nos ha perdonado. Cuando dijeron, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús, uno se indigna. ¿Cómo es posible que hayan liberado a Barrabás y que hayan condenado a Jesús? Pues bien, ese Barrabás somos usted y yo. Porque nosotros sí pecamos. Jesús no cometió pecado. Y Él, aunque los que merecíamos la muerte éramos nosotros, decidió tomar nuestro lugar en la cruz. La diferencia, sin embargo, que encontramos entre estas ciudades de refugio y Cristo es maravillosa. En las ciudades de refugio, por ejemplo, el homicida que era culpable era entregado, como lo veíamos hace un instante, al vengador de la sangre. Usted es culpable, lo entregaban al vengador de la sangre. Lo sacaban de la casa y lo entregaban para que el vengador de la sangre lo matara. En Cristo somos justificados, aun siendo culpables por nuestros pecados. Mire lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos culpables y sin embargo, Cristo murió por nosotros. El pecador debe correr hacia Jesucristo. Él es la única ciudad de refugio en la cual puede encontrar vida y vida en abundancia. Jesucristo siempre está más cerca del pecador que cualquier ciudad de refugio lo estuvo de cualquier homicida en tiempos del Antiguo Testamento. La persona redimida por Cristo debe buscar el establecer las mejores relaciones con su prójimo, las mejores maneras de vivir en paz y de ayudar a crear una sociedad mejor. Había 6 ciudades de refugio y cada una de ellas estaba en un lugar diferente. Todas identificadas con un camino marcado en el mapa de Israel, donde todo el pueblo sabía identificarlas y localizarlas. En caso de necesidad, Israel sabía dónde acudir. Hoy en día, ¿la sociedad sabe a dónde acudir? ¿Usted sabe dónde acudir para perdón de sus pecados y para hallar salvación eterna? Se presenta a la iglesia de hoy día como la ciudad de refugio que esta sociedad necesita. ¿Estamos preparados para oír y administrar sanidad y justicia espiritual como sacerdotes de Dios? ¿O sencillamente estamos para condenar al que se equivoca? ¿Es mi familia una ciudad de refugio donde podemos encontrar protección? ¿O es mi familia un lugar donde lo único que impera es la destrucción? Muchos son los retos y todos necesarios para que Cristo sea glorificado. La Biblia dice que los que están en Cristo Jesús son declarados no culpables y están libres de condenación. Cristo es nuestra ciudad de refugio y a Él debemos correr. Romanos capítulo 8, verso 1 enseña. Romanos 8:1. Mire esto. Ahora pues,
ninguna condenación, ninguna es ninguna, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús, sí hay condenación para ellos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted empieza a estudiar el capítulo anterior, es decir, el capítulo 7, el apóstol Pablo dice: quiero hacer el bien, creo en el bien, me deleito en la ley de Dios, en mi ser interior. He sido cambiado, estoy de acuerdo que la ley es buena, pero encuentro que no la puedo hacer. Romanos capítulo 7, miremos, verso 14 al 17. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, decía Pablo. Pablo en su mente es despertado al valor y la justicia de la ley de Dios. Pero el pecado en su carne se opone a esto y se apodera de él y hace de él un siervo a la ley del pecado, aunque no quiera hacerlo. ¿Cómo hace entonces para romper este agarre? Pablo está diciendo que aunque a veces luchamos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La razón por la cual no hay condenación es dada en una sola pequeña frase: en Cristo. En Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso vuelve justamente a nuestra justificación por fe. Salimos de Adán, estamos en Cristo. Y Dios nunca condenará a aquellos que están en Cristo. Nunca lo hará. Tenemos que entender lo que significa ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ciertamente, el elemento más básico es que no hay rechazo de Dios. Dios no nos deja de lado, no nos echa de su familia. Si somos nacidos a la familia de Dios por la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido a vivir con nosotros y nunca, oiga bien, nunca nos dejará. Otra cosa que ninguna condenación significa es que Dios no está enfadado contigo cuando hay batallas en tu vida. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y será levantado. Hasta los justos muchas veces se equivocan, tropiezan y caen. Eso es una cosa muy distinta. Una cosa es que tú peques deliberadamente, sabiendo que lo que haces no estás bien y sigues adelante. Y otra cosa muy distinta es que en el proceso de Dios caigas y te equivoques. Suele pasar. Dios está formando. Hay personas que no logran entender los procesos que un hombre y una mujer de Dios tienen que pasar, tienen que vivir y tienen que superarlos. Entonces, cuando se enfrentan a lo que se enfrentó Pedro, de decirle: Señor, yo nunca te negaré, pero al final lo terminó haciendo 3 veces, entonces lloran amargamente y dicen: yo no sirvo para esto, y renuncian y no quieren seguir. Quieres ser bueno y quieres dejar de hacer lo malo. Pero cuando llega el momento de la tentación, te encuentras dominado y débil y caes. Entonces te odias a ti mismo. Estás frustrado, sintiendo: oh,
¿Qué es lo que me ocurre? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo actuar como quiero hacerlo? Y aunque te condenes a ti mismo, Dios no lo hace. Eso significa ninguna condenación. Dios no está enfadado contigo sobre ello. La bella figura es la de un padre tierno, cariñoso, que mira a su niño pequeño comenzar a tomar sus primeros pasos. Ningún padre se va a enfadar con su niño pequeño porque no se pone en pie y comienza a correr la primera vez que intenta caminar. ¿No? Si el niño se cae y se tropieza, el padre le ayuda. El padre no le da una paliza porque el niño se cayó recién aprendiendo a caminar. No, el padre está feliz. Ya dio el primer paso. Dio dos. Ya camina agarrado por la pared. El padre le pone en pie. El mundo no te pone en pie. ¿Sabes? El mundo te pone el pie, que es distinto. Cuando tú te equivocas. Ay, Dios. Por eso decía David, es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Porque los hombres no toleran que tú llegues a equivocarte alguna vez en la vida. Dios te pone en pie. El mundo te pone el pie y te aplasta y no te deja levantar. Dios le da ánimos y le enseña cómo hacerlo bien. ¿Duele fallarle a Dios? Por supuesto que duele. Y si el niño tiene problemas con sus pies, quizás un pie esté torcido o deformado, el padre encuentra una forma de aliviar su condición y ayudarle a caminar. Eso es lo que hace Dios. Mefiboset era lisiado de los pies. Y cuando el rey David le llama para que venga a palacio, Mefiboset dijo, ¿quién es este perro muerto para que tú tengas misericordia de él? Y de veras que muchas veces nos sentimos así, como perros muertos. Nos hemos equivocado tanto y hemos fallado tanto que consideramos que Dios jamás va a tener misericordia de nosotros. Pero David le dijo a Mefiboset, yo tendré misericordia contigo. Es su misericordia la que nos tiene aquí. Ninguno de nosotros está aquí porque sea perfecto. No. Ahora está en la mesa sentado Mefiboset con el rey. Hay otros invitados, tal vez los hijos del rey, yo no sé quién más. Y llegaba un invitado nuevo. Mire, este es Mefiboset, mucho gusto. Pero solo el rey sabía que de la cintura para abajo Mefiboset era lisiado de sus pies. De aquí para arriba se veía bien. Pero solo Dios sabía cuál era su debilidad. Pero estaba sentado a la mesa del Padre. No está enfadado Dios. Cuando estamos luchando, estamos luchando. No es cuando nos deleitamos en el pecado y nos encanta caer en lo mismo y seguir en lo mismo. Eso es otra cosa. Eso es sinvergüencería, ¿no? Eso es pisotear la sangre de Cristo. Pero si estás en el proceso luchando por querer agradar a Dios, por querer ser mejor para Él cada día y te equivocas, Dios te levanta y te ayuda si estás luchando. Dios sabe que nos va a tomar tiempo, quizás bastante tiempo a veces. ¿Cuántas lágrimas has derramado diciendo, Dios, yo quería cambiar esto? ¿Por qué no me ayudaste? Y en momentos en los que quieres desfallecer y dices, yo definitivamente, yo no sirvo.
Señor, ¿por qué no buscas a otro? Te escogí a ti, porque antes de formarte en el vientre yo te conocí. Y sabías que esos momentos difíciles los ibas a superar. Y sabía que vas a ser un instrumento poderoso en mis manos, aunque ahora ni tú mismo creas en ti. El mejor de los santos, el más ungido, por eso no creo y no confío en alguien que me dice que nunca se ha equivocado. No confío en la persona que se presenta ante su público como alguien intachable e infalible. No confío. Confío en aquel que se muestra como lo que es, un ser humano con virtudes y con defectos. Esto era cierto de Pablo. Era cierto de los apóstoles. Y era cierto de todos los profetas del Antiguo Testamento. Quiero hacer el bien y termino haciendo lo que no quiero. Pero por eso ellos no desmayaban, seguían adelante y decía Pablo, no hay condenación. El enemigo te quiere condenar. El enemigo te quiere sacar de juego. Te quiere decir, tú eres un hipócrita, un falto, tú no cambias, tú no sirves. Tú decides a quién le crees. Levántate y sigue adelante. El pecado es engañoso y nos hará caer a veces. Pero Dios no está enfadado con nosotros. Si te sientes condenado, ese no es Dios. Es el enemigo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo usted y yo tenemos el refugio perfecto. Él nos libró de la culpabilidad y la condenación. Cristo es nuestro refugio. Miremos el libro de Salmos, capítulo 46, 1-3. Mira esto. Dice la Escritura, Nueva Traducción Viviente: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Verso 2. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Verso 3. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Él es mi refugio. Hagamos un ejercicio. ¿En qué piensas cuando te hablan de refugio? Tal vez un imponente edificio con cerraduras en las puertas. Tal vez una fortaleza como las murallas de Cartagena. Paredes gruesas. O tal vez algo tan simple como un toldo para mantenerte a salvo en una tormenta. Cualquiera que sea la imagen que se te ocurra de refugio. Puedes estar de acuerdo en que un refugio es un lugar seguro. Cuando la Biblia describe a Dios como nuestro refugio, está diciendo que Dios es nuestro lugar seguro. Cuando necesitamos protección de algo, conocer a Dios como nuestro refugio nos permite confiar en Él con mayor libertad. No debemos temer a las situaciones o personas que amenazan nuestro bienestar, ya sea en un sentido físico o espiritual. No hay ninguna situación que enfrentemos que esté fuera del control de Dios. Así que siempre el mejor lugar para estar es junto a Él. Me gusta el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Abrigo es protección. Abrigo es cobertura. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro refugio. Mire qué dice Proverbios,
capítulo 18, verso 10. Proverbios 18, 10. Dice, nueva traducción viviente: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Sí, un castillo. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Había una canción que decía, a Él correrá el justo. Una pregunta que surge es, ¿cómo hago para que Dios sea mi refugio? Es fácil imaginar un refugio físico que nos protege de algún peligro, pero ¿cómo podemos hacer que Dios, a quien no vemos o que no podemos ver, pueda ser nuestro refugio? ¿Cómo es eso? David es un gran ejemplo de alguien que conoció a Dios como su refugio. En distintos momentos de su vida, David estaba huyendo de la gente que literalmente quería matarlo. El rey Saúl lo quería matar. Pero siempre encontró seguridad en Dios. Por eso escribió Salmo 62, 7, 8. Salmo 62, 7, 8. Mire esto. En Dios está mi salvación y mi gloria. No en los pagadiarios, porque sería bueno preguntar, ¿dónde tú consigues refugio? Hay gente que se refugia en las drogas, se refugia en el alcohol, se refugia en la soledad, se refugia en el temor. ¿En qué te refugias tú? David decía, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Wow, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, que nos permita conocerle como nuestro refugio. En Él está mi refugio. Verso 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios, lo repite de nuevo, es nuestro refugio. La Biblia dice que Él es muro de fuego alrededor de nosotros. Imagínate un muro de fuego alrededor de ti. Si hay un enemigo que quiere venir a entrar a tu vida, se va a quemar. Se va a quemar. Va a quedar rostizado. Porque hay un muro de fuego que protege nuestras vidas. Es Dios. El mal no podrá tocar nuestra morada. Porque Dios es nuestro refugio. Una manera fácil para hacer que Dios sea nuestro refugio es simplemente pedirle que lo sea. Dios, yo quiero que seas mi refugio. David dijo, en el texto que acabamos de estudiar, derramen sus corazones ante Él. Eso es lo que David hacía todo el tiempo, derramaba su corazón ante Dios. Con respecto a lo que estaba pasando en su vida. Y le pidió a Dios, en esos momentos de dificultad, que interviniera a su favor. Ayúdame, Dios. Y derramaba su corazón. Cuando acudimos a Dios, en busca de ayuda o protección, empezamos a conocerlo como nuestro refugio. ¿Por qué no lo has conocido como tu refugio? Porque nunca te has ido a refugiar en Él. A diferencia de la fe de David, los líderes de Israel en los días de Isaías trataron de encontrar seguridad en otras cosas que no fueran Dios. En Isaías 28:15, el Señor le responde por decir, hay unos que se refugian en el dinero pensando que el dinero les va a servir para todo. Isaías 28:15. Mire esto. Isaías 28:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. En la falsedad nos escondemos.
Muchos se refugian en los ídolos de yeso, en las esculturas. ¿Dónde te refugias tú? Dios les ofrece entonces un verdadero refugio, y cuando hablamos de Dios hablamos del que creó los cielos y la tierra. Isaías capítulo 28, versos 16 al 17 enseña. Isaías 28, 16 al 17 enseña. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada. Ese es Jesucristo, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en esa piedra que es Jesús, no se apresure. Verso 17. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Ay, cuántas personas pusieron su confianza en las cosas materiales. En estos días vi que a la entrada de Bogotá por la calle 80 había una fábrica de colchones. En estos días la fábrica se quemó todo. Y cuando entrevistaban a este señor decía: lo perdí todo. Lo perdí todo. Ahora estamos viendo derrumbes, avalanchas por el tema de las lluvias, el invierno. Yo tenía mi casita, decía la señora, yo lo perdí todo. En un instante lo perdí todo. Lo perdieron todo. En un instante. Si no es Dios nuestro refugio, no estaremos seguros. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Sí, tú puedes tener cámaras, circuito cerrado de televisión para estar protegiendo. Puedes traer un ejército de militares para que vayan con tus hijos por todos lados y nada les pase. Pero si Jehová no es el que guarda, en vano vela la guardia. Yo no quiero que mi hogar se destruya. Si Jehová no es el que guarda, en vano vela la guardia. Yo quiero que mi economía esté protegida. Si Dios no protege tu economía, el enemigo te la va a sacar el dinero de una u otra manera y vas a seguir teniendo nada. Si Él no es nuestro refugio. Por eso el Señor Jesús, al enseñar a orar a sus discípulos, dijo: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos del mal, de toda tentación. Líbranos del mal, porque el que libra del mal es Él, no usted. No es que yo le echo la bendición a mis hijos, eso no sirve para nada, si Jehová no es el que guarda. En vano. ¿Usted quiere que sus hijos estén guardados? ¿Su familia y su hogar esté guardado? Escoja a Dios como su refugio. No hay otro lugar en donde podamos estar seguros. ¿Cuántas personas se fueron para otros países a prosperar y allá encontraron la muerte? La Biblia dice: maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Maldito en la ciudad y maldito en el campo, por causa de la desobediencia. La protección de Dios no está. Adán y Eva estaban protegidos, estaban en el refugio de Dios que se llamaba Huerto del Edén. Pero ellos tentaron a Dios y dijeron: no nos parece, vamos a ir en contra de lo que Dios dice. Y al rato estaban afuera, ya no estaban protegidos. Y los que tenían todo en el Huerto del Edén y gozaban de la presencia del Señor, ahora lo habían perdido todo, salieron del refugio. Necesitamos estar en ese refugio. ¿Piensas que el refugio eres tú, el dinero que ganas, la empresa que tienes, la experiencia que tienes? ¿En dónde te refugias?
Porque al final te vas a dar cuenta que en aquello que pusiste tu confianza no era lo más seguro. Y estamos viviendo tiempos, mis amados, que son difíciles. La inflación sigue creciendo. Antes comprabas un mercado con 150,000 pesos, hoy 400,000 pesos no te alcanzan y las cosas siguen subiendo. ¿Qué vamos a hacer si Él no es nuestro refugio? Cuando vino tiempos de hambre, el profeta Elías dice que fue guardado por Dios en un refugio cerca al arroyo de Kerit, y ahí Dios le enviaba unos cuervos con alimento todos los días. En tiempos de escasez y de necesidad, es Dios nuestra provisión. Y si lo hemos escogido a Él como nuestra provisión, tenga la plena seguridad que nada nos ha de faltar, aunque haya crisis económica en el mundo. De alguna manera Dios va a hacer llegar a tu vida esos recursos. Podemos estar tentados a buscar seguridad en otras cosas que no sean Dios. Pero tales cosas solo pueden proporcionar una falsa sensación de seguridad. Dios es el único refugio real que encontramos, el Dios verdadero. Dios es nuestro refugio. Sin embargo, eso no significa que Él nunca nos llevará a situaciones difíciles o peligrosas. Jesús condujo a los discípulos a una barca sabiendo muy bien que se avecinaba una violenta tormenta. Los discípulos estaban aterrorizados, pero Jesús, su refugio, calmó la tormenta. Mateo 8, 23, 27. Mira esto. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, verso 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, verso 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Para qué te pones a hablar con la tormenta? O hablar de la tormenta. Habla con el que puede acallar la tormenta. Cuando estamos en la voluntad de Dios, podemos enfrentarnos con confianza incluso a las situaciones más peligrosas, porque Dios está con nosotros. Y en sus manos, nuestras vidas siempre estarán a salvo. Termino con esto. Cristo es el único lugar donde nos podemos refugiar para que la condenación del pecado nunca nos pueda alcanzar. Ciudades de refugio. Padre amado, gracias por esto que nos enseñas cada día. Es tu amor que se derrama en nuestros corazones. Porque si no fuera por tu gracia y por tu amor no entenderíamos nada de esto. Si podemos comprender tu verdad es porque la obra de tu Espíritu Santo se está realizando en nuestras vidas. Y en eso nos hablas estas cosas es porque anhelas que hagamos de ti nuestro refugio. Perdónanos, Dios amado, por las veces que pensamos que podíamos refugiarnos solos, que podíamos tener el control de nuestra economía, de nuestros hijos, de nuestra familia, y un día nos dimos cuenta que si tú no eres el que nos guardas y nos proteges, estamos en peligro. Todos los días nos estamos enfrentando en una lucha espiritual. El enemigo no cesa de atacar. La única manera como podemos estar resguardados y protegidos es cuando tú eres nuestro refugio. Muchas personas se refugian en la tristeza, se refugian en los recuerdos del pasado para encontrar consolación y se condenan y se culpan. Otros se refugian en los vicios pensando que allí van a encontrar la respuesta a su necesidad y lo que no se dan cuenta es que cada día se hunden más y más. Pero hoy, Dios amado, el llamado que tú nos estás haciendo es
a que te escojamos a ti como nuestro refugio. Hoy te pedimos desde lo profundo de nuestro corazón que nos enseñes, Señor, la manera como podemos encontrar refugio en ti. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una sola manera de poder morar bajo la sombra tuya, bajo el cuidado tuyo, bajo la protección tuya, y es cuando nosotros voluntariamente decidimos habitar, decidimos morar al abrigo tuyo. Habitar es vivir. Lo contrario a habitar es visitar. La relación que tú nos estás proponiendo no es de visita como el que visita a alguien en la cárcel. No, es habitar. Tienes que hacer de Dios tu habitación, el lugar de tu morada. Vivir en su presencia siempre, lo decía el profeta Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No dice estuve ni estaré, estoy. Este hombre vivía en la presencia. ¿Y cómo vivimos en la presencia? Cuando yo vivo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Cuando obedezco la palabra, cuando la practico y la pongo por obra, es como si estuviera viviendo al abrigo del Altísimo. Y todo aquel que vive al abrigo del Altísimo, que se guía por la palabra, está guardado y protegido por Dios. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Si estamos en tu presencia, el mal no podrá tocar nuestra morada. El mal no nos podrá hacer daño. Hay un cerco de protección alrededor de nosotros que tú estás colocando en este día en todos aquellos que han decidido hacer de ti o habitar en la presencia tuya, hacer de ti su morada. Gracias, Padre, por ser nuestro refugio. Y aunque presentemos situaciones difíciles o nos enfrentemos a situaciones difíciles, tenemos la certeza de que así como tú acallaste la tormenta en la barca donde viajaban tus discípulos, tú no vas a permitir que mi barca se hunda. Tú me sacarás adelante. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque solo tú me haces vivir confiado. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿En dónde te has refugiado? Entonces cambia de refugio, que el Señor sea tu refugio. Canal de YouTube, suscríbase a este canal. Si desea bendecir la obra que estamos realizando, si considera que Verdades Eternas es un ministerio de bendición y quiere ayudarnos a seguir extendiendo el reino de Dios en esta tierra, estamos con un desafío nuevo y es Verdades Eternas Kids, y quieren bendecir la obra para que sigamos adelante, lo pueden hacer a través de ese número que aparece en pantalla, voluntariamente, si les nace de corazón. El Señor les multiplique a todos. No olviden, Cristo es el único lugar donde nos podemos refugiar, para que la condenación del pecado nunca nos pueda alcanzar. Feliz y bendecido día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de